yo tenga que replantearme algunas cosas. Es un sistema muchísimo más eficiente, sin duda, pero es un sistema que también había mucho para corregir todavía. ¿Qué significa? Nosotros teníamos triple pérdida de energía en este sistema. Teníamos el circuito cerrado de la caldera, ¿sí? Pérdida de energía en la caldera, pérdida de energía en el traslado, de mover la energía de un lugar para trasladarla a otra, con cañerías, con un alto costo de instalación, ¿sí? Y lo que sería la parte de la acumulación. Estas otras características que tiene este sistema, ¿sí? Hace que esta triple pérdida de energía hace que no sea del todo eficiente el sistema. Ahora, volvemos otra vez a lo que hablaba antes. La acumulación en este caso, ¿sí? Sigue siendo un desperdicio de energía enorme. Yo me acuerdo, hace un tiempito había estado en Bariloche, había estado en el Hotel Panamericano, nosotros somos proveedores del Panamericano acá de Buenos Aires, y había ido para allá. Cuando yo voy allá, un hotel de 120, si no me equivoco, 120 habitaciones, cuando hacemos la recorrida tenían un total de 24.000 litros de agua acumulados. Digo, mirá, qué interesante. Y le digo, ¿cuántas habitaciones tienen ocupadas? 15. Entonces, esos márgenes, esas cantidades de acumulación que uno tiene, sea en un club de fútbol donde nosotros tenemos 1 o 2 horas de consumo pico, ¿sí? Y después 20 horas acumuladas para nada en un edificio, todo lo que es concepto de acumulación para nosotros es un retroceso. A veces da una tranquilidad, ¿sí? Sobre todo cuando no tengo una buena recuperación, desperdicio de energía, un desperdicio de espacio muy, muy importante. Entonces, basados en este sistema, a ver, y lo más interesante de marcar en este punto es que desde el momento original, ¿sí? Desde hace 40 años, cualquier profesional que esté escuchando la charla, ¿sí? Que se haya recibido hace 30 años y cualquiera que se esté recibiendo ahora, ¿sí? En las clases les enseñan exactamente lo mismo. No hubo un quiebre a la hora de lo que es la termomecánica aplicada al agua caliente central y la calefacción central. Lo único que se hizo fue trabajar con un circuito cerrado, en este tipo se ponen calderas de condensación, pero lo que son los boilers de acumulación siguen estando y siguen siendo necesarios, a lo mismo que con todas las bombas. Obviamente se logra mayor eficiencia, pero a veces también el marketing y todas las características de las calderas de condensación, hay un montón de letras chicas que no se cuentan, se muestra nada más del 105, 110% que puede llegar a dar supuestamente, pero en condiciones muy, muy óptimas. En el otro caso siguen siendo unas calderas de no mucho más. Entonces, la idea de este concepto es entender cómo nosotros hicimos más eficiente este sistema. Nosotros, lo más importante de esto para nosotros era inspirarnos en este mismo sistema y mejorarlo. ¿Cómo hicimos? Lo primero que nosotros teníamos que resolver, perdón que corra así, pero como les dije, tuve un problema con el tema de perdón, y una cosa más, que también nunca viene mal, Curly, recordarlo, son sistemas que requieren de mucha instalación, ¿sí? de muy compleja instalación, bombas circuladoras, muchas minerías, bypass, es decir, la verdad que todo el sistema de calderas con tanque intermediario, sean calderas tradicionales o calderas de condensación con boilers, requieren de una capacitación, una instalación bastante importante. Normalmente, si me preguntan a mí, les sugiero que vayan al personal especializado, que les va a salir mucho más barato que el improvisado. Pero bueno, no quería dejar a Curly de lado, que siempre me acompaña. Entonces, la idea era, con este sistema que yo les decía, era andar camino, hacer camino. Hay una frase muy importante que para mí marca la diferencia de Einstein, que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, la idea de nosotros era diferenciarnos. ¿Cómo diferenciarnos? Era justamente el desafío. Había que hacer algo en el mercado. Pongámosle que hay 15 fabricantes de estos sistemas en el mercado, todos hacen lo mismo. Un color de chapa, un color de terminación, un puntito más, un puntito menos de rendimiento en los equipos, pero básicamente el concepto es exactamente el mismo. Entonces, la idea que nosotros tuvimos, y lo que hicimos nosotros, fue primero enfocarnos en lo que era la eficiencia de la caldera y trabajar con lo que sería el intercambiador acuotubular. El sistema acuotubular es un sistema que se utiliza a gran escala, centrales térmicas o de muchísima producción, en calderas de vapor soporta grandes presiones. La verdad que tiene 1000 virtudes el sistema acuotubular y la verdad que somos muy pocos los locos que nos ponemos a hacer este sistema acuotubular en pequeña escala. Lo que nosotros desarrollamos, ¿sí? En este punto, fue justamente tratar de aprovechar al máximo las calorías que yo quemo. Entonces, a diferencia de lo que eran los termotanques,
nosotros tenemos el agua dentro de los tubos. ¿Se acuerdan que la característica de los termotanques o del sistema humo tubular es gran volumen por fuera y poca superficie de intercambio por dentro? Bueno, en el caso nuestro es todo lo contrario, es mucha superficie de intercambio, es como que el calor envuelve el caño, ¿sí? Y calienta el agua que yo tengo dentro de estos tubos. Acá alrededor, ahora lo vamos a ver en otro corte, yo tengo lo que sería un casco exterior. Esta sería la cámara de combustión de la caldera, es decir, donde yo genero el calor. Fíjense el laberinto de caños, ¿sí? Las vueltas que tiene que dar el roce permanente hasta salir por la chimenea que es acá arriba. Estas características hacen de que yo tenga un muy buen rendimiento en el aprovechamiento de calorías en mi caldera en circuito cerrado. Entonces, nosotros habíamos resuelto primero era justamente la eficiencia de la caldera. Listo. Lo otro que teníamos que resolver era lo que hablaba antes, la pérdida de energía que tenía de moverla de un lado a otro. Yo no podía poner una acumulación grande dentro de la cámara de agua de esta caldera. Entonces, después de muchas idas y venidas, muchos materiales desperdiciados, muchas calderas tiradas a la basura y corregidas, encontramos el desarrollo de poder hacer que el intercambio se dé a través de una serpentina, ¿sí? Entonces, ese doble circuito que yo tengo que se respeta, maneja el agua que tengo acumulada como si fuese un reservorio de agua caliente, una olla de agua caliente, y entonces sumerjo esta serpentina alrededor de todos estos caños, ¿sí? Y es donde el agua calienta a baño María el agua que pasa por dentro de la serpentina. Originalmente las serpentinas nosotros las hacíamos de cobre con una gran transferencia, pero como también trabajamos con natatorios y a veces es bastante un dolor de cabeza cuánto ácido y cuánto cloro utilizan, nos encontrábamos que dañaba demasiado el cobre. Entonces empezamos a trabajarlas con acero inoxidable. Obviamente tuvimos que poner más superficie de transferencia, porque no es la misma la transferencia que tengo en cobre y en acero inoxidable, pero justamente ganamos en durabilidad. Y es un poco la idea nuestra, la idea cuando nosotros fabricamos unos equipos, la idea es no tener noticias por muchísimos años. La verdad que hacemos las cosas muy a conciencia, todo como se debe hacer, y con un producto muy de calidad como para mejorar y ganar durabilidad. Esto obviamente fue consensuado y analizado con nuestro ingeniero químico, que a la vez también el hecho de poner acero inoxidable en vez de cobre dentro del circuito, evitábamos también gran parte de la corriente galvánica que se puede llegar a generar por los diferentes materiales que hay dentro de un sistema de agua. Entonces, lo que hicimos nosotros fue justamente es aprovechar el equipo. En el mismo espacio que yo tengo la caldera, yo puedo dar la calefacción y el agua caliente sanitaria sin tener que tener un gran reservorio innecesario. Entonces, esos reservorios que yo tenía innecesario, a mí me repercutían en qué. A ver si yo voy a mostrarlo acá, a ver si tengo alguna otra, no, pero bueno, a ver si yo voy a mostrarlo acá. Esto para mí es bastante importante, este punto. Este es un corte de lo que sería la caldera. Esta es la parte del intercambiador que le mostré, este sería el casco exterior, y estas son las serpentinas. El gran cambio, es decir, nosotros ahí ya habíamos hecho una revolución, pero cuando nosotros hicimos realmente el hecho de revolucionar todo, cambiar todos los conceptos, fue cuando con la misma caldera nosotros podíamos manejar distintos servicios. ¿Qué significa esto? Que nosotros teníamos una serpentina que me servía para agua caliente sanitaria y otra serpentina la podíamos utilizar para climatizar una piscina. En cualquier sistema que nosotros habíamos mencionado antes, necesitamos de un termotanque para agua caliente y de un climatizador de piscina aparte. O necesitamos de la caldera con un acumulador para el agua caliente o un intercambiador de placa para la parte de piscinas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue justamente darle mayor aprovechamiento a ese equipo y podemos manejar distintos circuitos. De esta forma, nosotros nos hicimos muy, pero muy fuertes en el mercado. ¿Con qué? Con el hecho de poder manejar la parte de agua caliente sanitaria, de poder climatizar una piscina. Esto también lo tenemos muy enfocado y muy trabajado a la hora de lo que serían los edificios. También es muy normal que en edificios, ¿sí? Sobre todo en grandes torres, tengamos los pisos bajos y los pisos presurizados arriba. Esta característica a nosotros nos permite que podamos trabajar una serpentina para los pisos altos presurizada, otra serpentina para los pisos atmosféricos y una tercera serpentina para climatizar la piscina. Ahí es donde nosotros, ¿sí?, nos hicimos bastante fuertes en lo que es el mercado en general. Por ejemplo, esta es una curva de consumo de un hotel de la Hostería del Cerro en Bariloche.
ahí nosotros tenemos calefacción, agua caliente sanitaria y climatización de piscina en auto. Ahí tenían calderas con intercambiador de placa y con acumuladores para agua caliente. El resultado de esto fue un 40% menos de consumo de gas. Lo mismo pasa en lo que sería la parte de otra hotelería. Estas serían las plazas ocupadas en enero y estas serían las plazas ocupadas en junio. Entonces, como el sistema de generación instantánea, tipo calefón, hace que el consumo sea directamente proporcional a la demanda que tenga el establecimiento. Ahí nosotros nos hicimos muy, muy fuertes en general en el mercado. Bueno, a ver si me olvido de algo, de lo que tengo acá pendiente, no. Entonces, después lo que nosotros tenemos justamente es perdón, voy a tratar de abrir acá como para ver si se ve, ¿se va viendo? Porque hay puntos que quería mostrarlo, pero no, se ve muy mal, perdón. Bueno, no importa. Entonces, la idea del concepto que nosotros hacemos, esto es muy importante a la hora de calcular. Yo tenía armado una planilla, yo se los voy a mandar ahora en el listado de los participantes, voy a mandar el brochure donde tengo toda una planilla con las características del sistema, ¿sí? Las virtudes que tiene desde el lado de la factibilidad de gas. A ver, siempre todo sistema central es mucho más conveniente que el sistema individual. Desde lo que es la factibilidad de gas, es una locura a veces pensar en poner una calderita de 22, 23.000 calorías individual cuando un departamento requiere 8.000. Entonces, ahí nosotros hacemos un 30% menos en factibilidad de gas, en inversión inicial es abismal la diferencia, y tenemos otros proyectos también donde el sistema nuestro nos permitía, obviamente, el hecho de sacar acumulación, ganar muchísimos espacios. Cuando nosotros nos llaman, por ejemplo, un caso que tengo, nos llamaron de un complejo que se llama Marinas Golf, que es un complejo, unas torres muy lindas ahí en el Tigre. Ese proyecto tenía proyectado 14 termotanques RIN, 10 para pisos bajos, 4 para pisos altos. Esos equipos, la característica que tenía esa sala, primero era una locura de conexiones de gas, una locura de chimeneas. Eso nosotros lo resolvimos con 2 equipos, ¿sí?, de este tamaño. Entonces, en esa sala de caldera nosotros ganamos un Zoom. En otro edificio, en el Hotel OWN de Recoleta, ¿sí?, nosotros en ese edificio sacamos los 2 reservorios que tenían de 5.000 litros cada uno y ganamos el espacio equivalente a 3 cocheras. Entonces, esto es muy importante de lo que son proyectos iniciales a la hora de poder trabajarlo con esto de generación instantánea, sin tanta cañería. Esto nosotros ya lo tenemos instalado y colocados en muchísimos lados. Y este equipo que acá veo, acá que me acuerdo, ese lo colocamos en el Delta Eco Spa, que es un spa muy lindo ahí en el Tigre. Ahí tenían 3 reservorios eléctricos, termotanques eléctricos de 1.500 litros y 2 climatizadores eléctricos. Me acuerdo cuando nosotros fuimos en un hotelga, en una feria de hotelería, la habíamos conocido, y me dijeron, me acuerdo textual, me dijeron, pibe, vos estás loco, vos sabés que nosotros viene un barco y nos llena el Zeppelin, ¿cómo va a ser más eficiente trabajar a gas envasado que electricidad? Bueno, la verdad que años después me los cruzo y recontra agradecidos. Es decir, el problema que tenían ahí del sarro, cambiaban resistencias eléctricas permanentemente por el sarro que se les formaba, y evitaron todo lo que es la acumulación. Y acá nosotros estamos trabajando con lo que sería agua caliente sanitaria y climatizamos la piscina del complejo. Bueno, entonces, ahí yo creo que ya vimos un poquitito. Un poco la idea de esto es, la fábrica tiene muchos años, la verdad que son muchísimos años en el mercado. Una de las cosas que siempre a mí me marcó, ¿sí?, era que estaba siempre esta frase en el escritorio de Pío, que yo inventó este sistema. Yo no sé, decir, no puedo hablar de otras empresas, sí puedo hablar de la nuestra. Yo creo que las cosas las hacemos muy a conciencia. La verdad que es muy difícil sostenerte en este país tantos años, tantas generaciones. Hay una frase que dice que las empresas familiares tienen un todo básico. La primera generación que las crea, la segunda que las hace crecer, escribiendo el nuevo capítulo. Nosotros somos la 4ª generación, así que la idea es seguir escribiendo capítulos y seguir obviamente mejorando y revolucionando el sistema. Hemos sacado equipos de otra calidad, nos encontrábamos muchísimo que el sistema tenía muchísima aceptación, ¿sí?, pero la parte en costos a veces era más alta que lo que serían unos clásicos termotanques, entonces sacamos una línea Caldati que justamente viene a reemplazar con el mismo principio, mucho competitivo con los termotanques de 300 litros,
y eso también nos posicionó muy fuerte en renovación de termotanques de distintas salas y en constructoras nuevas, desarrolladoras nuevas, amplísimo espacio. Si quieren, vamos con las preguntas. Ahí yo más o menos hice una reseña. Me disculpo por la desprolijidad de tener que ir pasando fotos, la verdad que lo tenía armado desde otro lado, pero bueno, a veces las complicaciones digitales no se exceden. Así que, Juli, si querés arrancar con las preguntas, no habría ningún problema. Genial. Bueno, había anotado una de Hernán Miodowski, si tienen experiencia en integración con colectores solares. Bien. Hernán, ¿qué tal, Hernán? Mucho gusto. Mirá, sí, en realidad se ha trabajado con la parte de piletas, sí, se ha hecho un precalentamiento solar. Lo que es la acumulación, en realidad, lo que es el sistema solar, sí, es bienvenido, todo suma un montón, pero todo lo que es sistema solar requiere de acumulación. ¿Por qué? Porque vos necesitas de todo el día para ir acumulándolo y generando esa energía para mantenerla acumulada. Entonces, si esta buena acumulación pase por dentro de la serpentina para lo que sería el agua caliente sanitaria, lo que requiere un salto térmico menor. Entonces, pues ya el agua me viene precalentada, entonces el equipo, como es tipo calefón, arranca muy poquito tiempo o casi ni arranca. Entonces sí, es complementario sin ningún inconveniente. Ahora trato de buscar después, y si no cuando me pasen el listado, les voy a mandar. Hicimos también un equipo, sí, justamente para el desarrollo solar. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos mucho que también pasaba lo mismo. Estaban los colectores solares, ¿sí? Estaba lo que sería la parte de las calderas que tenés que tener, las calderitas de backup, ¿sí? Y el acumulador. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bajo el mismo principio, hicimos una especie de acumulador grande con el intercambiador incorporado, ¿sí? Y con la serpentina de precalentamiento. Entonces, el colector solar pasa por dentro de la serpentina, me calienta, me mantiene el agua acumulada dentro del reservorio, y si a mí esa temperatura que tengo es baja, automáticamente le manda la señal para que arranque el quemador de ese mismo acumulador. Entonces ahí lo que hicimos fue hacer un mix de todo, es decir, la parte del boiler de acumulación y de la caldera integrada. ¿Sí? Insisto, ahora, ¿yo estoy compartiendo, Juli, pantalla o no? No, ya no se ve tu pantalla. No. Bien. Yo mientras voy respondiendo, espero haber respondido la pregunta. Mientras tanto voy viendo a ver si encuentro imagen de eso que les digo para que se entienda cómo funciona. Genial. Bueno, vamos con la siguiente de Lucas Bertera. ¿Cómo funciona la medición del consumo de agua sanitaria y calefacción en cuanto a la división de expensas en función del consumo? Bien, excelente pregunta. Una de las características, ¿sí? Cuando yo decía que el sistema de agua caliente central es muy superior al sistema individual, pero tiene un talón de Aquiles. El talón de Aquiles de ese sistema central es la distribución de gastos del edificio. Si bien es muchísimo más conveniente y siempre va a consumir muchísimo menos con un sistema central, a veces es medio injusto porque Julieta compra un departamento como inversión y el vecino de al lado tiene muchísima gente viviendo y está con todas las ventanas abiertas en pleno invierno. Entonces, es injusto que paguen lo mismo por más que sean los mismos metros cuadrados. Entonces, ahí lo que estamos desarrollando, sí, que ya lo tenemos en prueba en fábrica y en uno de los proyectos de GESEL ya también para aplicar, es hacer medición individual. La medición, hay distintas cosas que hay hoy en el mercado, ¿sí? Para la parte de medición. La más eficiente para nosotros es trabajarlo por diferencia de temperatura, es decir, un salto térmico por cantidad de litros. Eso a vos te marca las calorías, litros que pasan por minuto, y el salto térmico te dice cuántas calorías estás consumiendo. Bueno, nosotros tenemos todo un software que lo que hace es acumular esa potencia. Hay otros que lo manejan directamente con lo que serían unos timers. Entonces, sabés que está circulando la bomba tanto tiempo, bueno, y el de Juli no funcionó nada, entonces, bueno, vos tendrías que pagar mucho más que Juli porque no lo usó. Pero el que nosotros estamos desarrollando y el que tenemos probando en fábrica y ya contratado para un proyecto, es en base a salto térmico y diferencia y caudalímetro. Genial, respondido entonces. Por otro lado, Gabriel Serén, buenos días. ¿Cómo hacen para setear las diferentes temperaturas de los sistemas con un solo equipo? Si tienen para climatizar piscina, ACS y calefacción, por ejemplo. Bien, buenísima.
Mira, la característica del sistema nuestro es tratar de manejar siempre, nosotros lo que vamos a censar siempre es el circuito cerrado de la caldera. Un promedio para nosotros nos gusta trabajar, ¿sí? Es un promedio de 50 a 55 grados. A partir de los 60 grados siempre hay mayor desprendimiento de minerales. Nuestra cartera de clientes más importante está en la costa atlántica, que es la peor agua del país y donde está el mayor grado de simultaneidad de uso. Entonces, la verdad que si respondemos a esas demandas es justamente porque se van combinando varios factores del sistema, funcione muy bien sobre esas características. El sistema, lo ideal es con piso radiante. De hecho, nosotros estamos haciendo para Neuquén 7 pisos de agua caliente, pisos bajos y pisos altos presurizados. El tema de la temperatura, como decía antes, lo ideal es trabajarlo en unos 50-55 grados. Esa temperatura está perfecta para que el intercambio con la serpentina de agua caliente sanitaria sea excelente de uso. Y lo mismo la parte de pileta. ¿Sí? La parte de pileta, trabajamos a esa temperatura y circula ahí. Lo que a vos te hace que la pileta esté a 8 grados, ¿sí? Es la cantidad de tiempo que vos haces circular el agua de filtrado de la bomba. Entonces, mientras siga circulando, y si vos la dejás circulando, se te va a pasar de temperatura. Pero la característica del sistema es ese. Y muchas veces, en lo que es radiadores, ¿sí? la mayoría de los proyectos son con piso radiante, pero cuando es calefactores también, lo que hacemos es trabajar en esa temperatura y elevar un poquito más, ¿sí? A 65 grados en los meses de más invierno. A ver, toda tendencia está yendo para que la calefacción trabaje a menor temperatura. Los radiadores trabajen también a menor temperatura porque tienen menor consumo también. Muchas veces cuando se hacen los proyectos y los cálculos se hacen con una temperatura alta. Pero bueno, tiene un efecto secundario que la verdad que no está bueno trabajar a tanta temperatura. Lo que hacemos es elevar la temperatura en esos meses específicos para que después en los meses donde no tenga que dar tanta calefacción, lo bajo a la temperatura promedio. No está mal tampoco subir la temperatura en esos meses críticos. ¿Por qué? Porque el agua ingresa más fría, porque la calidad del gas es peor, ¿sí? Porque viene menor presión de gas. Las calorías que yo estoy quemando no son tan reales como las que puedo llegar a tener en verano. Entonces, esa diferencia de temperatura puede llegar a compensarme las cosas que suelen pasar en el invierno en Argentina. Espero haber respondido la pregunta. Vamos con la próxima pregunta. Gabriel Melle. ¿Qué problemas tienen las calderas de condensación que mencionó? No, problemas no tienen. Es decir, son calderas que, a ver, son muy sofisticadas, son una tecnología muy buena. Me saco el sombrero, de hecho nosotros estamos tratando de desarrollar el hecho de aprovechamiento de gases de combustión para poder sacarle mayor provecho al equipo nuestro. Lo que digo de las calderas de condensación, que para que se cumpla ese margen y ese rendimiento que hablan los folletos, son temperaturas que tienen que trabajarse a muy baja temperatura. Si mal no recuerdo, creo que se tiene que dar a 40, 45 grados. Se consiguen esas eficiencias, justamente por trabajar a baja temperatura y aprovechar los gases de combustión. En la realidad, muchas veces no se da esas temperaturas idílicas a la hora de poder trabajarlo, porque vos necesitas de mayor temperatura para el agua caliente y necesitas, si es para radiadores, muchísimo más. Entonces, a veces lo que decía es que es más fácil quizás, es decir, llegamos al 105, ¿sí? En un banco de prueba está excelente y vamos a llegar. En la realidad hay muchas cosas que se complican. Y lo que tiene de complejo la parte de calderas de condensación, a ver, insisto, es a donde hay que ir, ¿no? No es que está mal, es decir, está buenísimo, nosotros tendríamos que, si vamos a pensar en calderas individuales, pensemos en calderas de condensación, siempre van a ser un poco más eficientes que las calderas tradicionales. Hoy en día todavía están muy caras. Y el tema es que la caldera de condensación también son muy sofisticadas internamente. Vos necesitas un agua casi mineral adentro, porque la verdad que los pasos de agua son milimétricos, entonces todo eso hace que también el costo de instalación para un separador de fango, es decir, hay un montón de cosas que exige una caldera de condensación que calderas tradicionales no lo requieren. Esas son las características más que nada que digo. No digo que sean malas, todo lo contrario, sino más que nada cosas que yo veo como contras. Es decir, todos vemos los pros, sí, me parece que como contras, como todos tenemos, sí, me parece que también está bueno marcar esos puntos. Y lo que digo de las calderas de condensación, es decir,
que lamentablemente, por más que pongamos caldera de condensación, lo que nosotros queremos hacer es un clic a la hora del sistema que nosotros utilizamos, ¿sí? No la parte solamente de la caldera, la eficiencia de la caldera. Porque si yo tengo una caldera eficiente del 95% y tengo un reservorio de agua enorme, y la verdad que ese 5% que tengo además de eficiencia la perdí en trasladar la energía y acumularla. Entonces, me parece que el quiebre está obviamente en el cambio de sistema y no tanto en lo que sería solamente la eficiencia de la caldera. Siempre conveniente más condensación que tradicional en lo que son calderas chicas, ¿sí? Pero en calderas tradicionales, es decir, en el sistema nuestro creo que nosotros compensamos esa eficiencia que tiene la de condensación con lo que sería el sistema en sí. Genial. Antes de hacer una aclaración para Mario Raúl Gómez, que ya notamos su pedido y se lo vamos a pasar a Matías al finalizar la charla. La siguiente pregunta, Leopoldo Chevalier. ¿Cuánto tarda la instalación de los equipos? Bien. Una de las características que tiene el sistema, por eso ahí lo metí al viejo Curly, al querido Curly, una de las características que tiene el sistema nuestro es la fácil instalación. La instalación es algo que es completamente sencillo, es como si yo tuviese un termotanque con una entrada de agua y una salida de agua, para el agua caliente sanitaria. Y lo mismo la calefacción, un retorno y una salida de calefacción. Todo lo que sea las cañerías que me trasladaban la energía de un lado a otro, en el sistema nuestro no existe. Entonces, instalaciones nosotros, cuando tenemos que hacer alguna instalación, es decir, puede llegar a llevar instalación concreta no más de 2 días. La verdad que en ese sentido es muy, muy sencillo. Al trabajar con lo que es la más 4 conexiones, es muy sencilla la instalación. Y sobre todo si es agua caliente, mucho más fácil. Es como si fuese un termotanque directamente. Entraba agua fría y salía agua caliente. Genial. Bueno, la próxima pregunta, Alberto Páez. Para el caso de los calentadores de hasta 300 litros, los equipos anteros cuentan con matrícula de aprobación IGA. ¿Cómo es el caso de la marca REM? No sé si lo pronuncié bien en la marca. Bien. Esperame un segundito mientras yo porque quiero compartir ya de lo que sería ese modelito. Repetime la pregunta porque se escuchó medio enlatado, Juli, porfa. Dale. Para el caso de los calentadores de hasta 300 litros, los equipos anteros cuentan con la matrícula de aprobación de IGA, ¿cómo es el caso de la marca REEM? No sé si lo estoy pronunciando bien. RHEEM. Sí, sí, perfecto. Mirá, sí, por supuesto, mirá, ahí voy a compartir una cosa. A ver si puedo compartirla. A ver si Hola, ¿me escuchan? Sí, no se ve. No se ve, pero se escucha. Sí, Bien. escuchar. Sí, en realidad, a ver, ahí está. A ver si puedo compartir ahí pantalla, ¿eh? Aguárdenme un segundito. Ahí se llega a ver. Genial, sí. Ahí Ahora se sí. ve. Bien. Este es el caso del termotanque que habla Páez. Sí, por supuesto. La característica del sistema que nosotros tenemos son equipos de 50.000 calorías. La diferencia con este es el modelo oficio, ¿sí? Donde nosotros cambiamos el clásico termotanque de 300 litros por el equipo nuestro. Si se fijan, las dimensiones, la distancia de donde está sacada, las llaves y todo, ocupa la mitad de espacio. Ven que ocupa la mitad de espacio de lo que sería el sistema tradicional de termotanque. El concepto de este sistema es el mismo que había explicado antes, es un circuito cerrado con serpentina incorporada. La diferencia es que acá yo tengo, en vez de los 300 litros que tengo acumulado a fuego directo, yo tengo 90 nada más adentro de mi circuito cerrado. Lo que es en tema de aprobaciones, sí, obviamente nosotros trabajamos con los quemadores, la fábrica de los quemadores es Weiler, y trabajamos con, no me acuerdo ahora el número de matrícula de ellos, pero tienen matrícula IGA. Y nosotros presentamos, cuando hacemos toda la presentación de estos equipos, hacemos toda la memoria técnica de la caldera, los cálculos de espesores, etcétera, y toda la memoria técnica del quemador que cumple con todas sus reglamentaciones. Un punto que no es menor, ya que estoy viendo esta foto, que es un equipo que también, es decir, casi al mismo valor, está muy por encima de lo que sería el sistema. Acá podrán ver que nosotros la temperatura la manejamos con control digital.
el encendido del quemador es encendido electrónico. La verdad que para nosotros, hace poquito se puso de moda el concepto de pilotless, es decir, sin piloto, y la verdad que nosotros lo tenemos incorporado hace 15 años. Es mala palabra para nosotros un piloto encendido las 24 horas sin sentido. Entonces tiene encendido electrónico, cumple obviamente con la doble válvula que requiere la reglamentación, y un punto sí es que trabajamos con una bujía de nivel que si se queda sin agua del circuito cerrado, automáticamente me corta el fuego. A veces pasa que tenemos un sobrecalentamiento en la parte de los termotanques por no tener esa falta de agua, ¿sí? Y que el equipo sigue funcionando por más que me esté quedando sin agua. Nosotros baja 5 centímetros de la parte superior de la caldera y automáticamente me corta el circuito. Espero, Alberto, haber sido claro. Genial. Bueno, una pregunta, si, ¿dónde está su fábrica? Si son de Buenos Aires, pregunta Bernardo Pedraza. Sí, sí, somos de... Sí, sí, estamos en Buenos Aires, en el barrio de Boedo. Y bueno, ahora con necesidad e interés de mudar la fábrica, de ampliarnos, porque la verdad que gracias a Dios tuvimos un crecimiento muy, muy grande estos últimos años, en realidad. Es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no? De este sistema, que en realidad los primeros locos que confiaron en el sistema y en mi tío, la verdad que fueron unos locos, porque la verdad que era algo distinto y algo que en realidad era bastante innovador. Entonces, hoy para mí me es mucho más fácil poder ofrecerlo porque ya tenemos un recorrido, porque ya debemos tener alrededor de 600, sí, o más tranquilamente, equipos instalados con este sistema. Entonces, y ya dio la vuelta, es decir, equipos de 15. La semana pasada cerramos un edificio en Bariloche que tenía 18 años de uso. Entonces, la verdad que ya tenemos un recorrido muy grande y sabemos la calidad con la que trabajamos. Entonces, para nosotros es mucho más fácil. Entonces, esto nos implicó el hecho de que cada vez confíen más en nosotros, sí, y obviamente que vayamos ampliándonos. Pero bueno, con todo lo que significa ampliar y crecer en este país. Sí, más ahora. Y más. Próxima Y un pregunta de punto, Juli, Gabriel. que, perdón, Sí, Juli, una cosita más, que dijiste sí, más ahora y me acordé. Es decir, así cuando yo les mostré cómo es el equipo por dentro, la verdad que hay dos cosas que a mí me encantan siempre cuando a mí me piden un proyecto o me hacen una consulta. Dos cosas para mí son fundamentales. El hecho de que vengan a fábrica y el hecho de que nosotros vayamos a ver un edificio instalado, con las características más o menos de lo que sería el proyecto. Esto a mí me repercute en que nosotros estamos tan seguros de la calidad que nosotros tenemos adentro, es decir, de los fierros que hay adentro, de la cantidad de material, de la serpentina, de los espesores que trabajamos, que por fuera uno puede tener cierta estética, y en realidad había una frase también que decía que lo externo atrae, lo interno cautiva. Entonces, estamos tan seguros de lo que lo que tenemos, lo que mostramos adentro, que me parece que es bárbaro que vengan a la fábrica y poder que vean la calidad que hay dentro de los equipos que nosotros trabajamos. genial. Bueno, próxima pregunta de Gabriel Serén. ¿Con radiadores tendrías que sobredimensionar la cantidad de elementos entonces? Normalmente sí. Normalmente se pone un poco más de elementos para poder compensar esa transferencia térmica menor, porque todos los radiadores, todos los radiadores tienen como una curva de rendimiento. Esa curva de rendimiento hace que a cierta temperatura tengas una eficiencia y a otra temperatura tengas otra eficiencia. Nosotros somos partidarios, hay distintos radiadores en el mercado en general. A nosotros, de los radiadores que más nos gustan, sé que a la estética y a los arquitectos me deben odiar, pero los radiadores que a mí más me gustan son unos radiadores italianos, ¿sí? Creo que hay dos o tres marcas, que son de acero. Son unos radiadores que, si no me equivoco, son IMAS o Corado, son las marcas. Y esos radiadores lo que tienen, ¿sí? Tienen mayor transferencia que el aluminio, ¿sí? Y eso hace que a baja temperatura tenga muy buen rendimiento como los de aluminio. Entonces, pero a la estética no son tan lindos como los de inyección de aluminio. Pero en el caso de elementos sí debería ser así, o poner unos radiadores que sean un poquitito más eficientes. Genial. Y la última, así ya vamos terminando. Las preguntas que quedaron pendientes se las vamos a enviar a Matías
para que lo pueda responder vía mail. La última pregunta de Lucas Bertera. ¿El principio de calentamiento es que los gases de combustión atraviesen el agua acumulada o entendí mal? Pregunta Lucas. Sí, es así, Lucas. En realidad lo que vos tenés, ¿sí? Es la acumulación, insisto, a diferencia de lo que son los termotanques, nosotros tenemos muy poquita acumulación. Entonces tenemos esa acumulación que tenemos dentro del equipo está en la cámara exterior, ¿sí? Y en lo que sería la parte de adentro de los tubos. El calor lo que hace es ir atravesando esos tubos por afuera, es decir, ir envolviéndolos, y ese calor que yo estoy calentando en los tubos es el que me transmite el agua, el calor adentro del agua que tengo dentro de esos tubos. Y fíjate que en la foto que yo tenía, si no te la muestro de nuevo, teníamos como cierta inclinación tubos, lo que significaba que también, más allá de que nosotros ponemos unas bombitas internas para poder mover el agua y que no se me estratifique, lo que hacemos es justamente esa inclinación hace que haya cierta convección natural para que haya un movimiento y una temperatura pareja en todo el equipo. Pero básicamente es así, es decir, el calor envuelve, ¿sí?, los tubos donde adentro está el agua. Genial. Bueno, nosotros ya fuimos anotando las preguntas que quedaron pendientes para que las puedas responder por mail. Nosotros tenemos todos los mails de los participantes, así que las preguntas que quedaron pendientes no hay problema. Bien, no hay ningún problema, me los mandás, es decir, yo después ahí cuando me mande también el listado, les voy a mandar el brochure con varias cosas que también tenemos, es decir, que no pude mostrar, la verdad que lamentablemente tenía muchísimas cosas para poder mostrarles y explicarles, sobre todo a desarrolladoras, de lo que significaba el hecho del aprovechamiento de espacios, de la inversión, que estamos hablando de lo que vale la mitad de lo que valen calderas individuales. Entonces, la verdad que había muchísimas virtudes para poder detallar, pero bueno, pude agarrar uno que tenía hecho en fotos y compartirles ese, pero creo que el concepto más o menos se entendió. Sí, sí, creo que quedó bastante claro. Así que bueno, muchas gracias Matías y a todos los No, por invitamos favor. por las redes o por nuestra página web mencionada anteriormente, participar de los próximos webinars que vamos a estar realizando con la Expo Eficiencia Energética Argentina. Bueno, muchísimas gracias, gracias Juli, Gracias, gracias Matías. Fabián, gracias a todos los participantes, espero haber sido claro. Disculpen por los problemas que tuvimos desde el lado de la tecnología, pero bueno, cuando les mande la información se va a terminar de entender y bueno, y cualquier cosa que necesiten, obviamente, a disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nada, chao, gracias a ustedes.